Hola chicos, saludos tengan todos ustedes. Les habla el profesor José Luis Brito y hoy vamos a comenzar con una clase sobre anatomía y fisiología del sistema digestivo. Este tema cae dentro de todo el contenido que tiene que ver con anatomía y fisiología, muy útil, sobre todo para todos aquellos aspirantes que quieren ingresar a la universidad, sobre todo en las carreras que tienen que ver con las ciencias médicas, como por ejemplo medicina, enfermería, odontología, entre otras cosas. Sí, temas bastante útiles para todos nosotros. Y obviamente es un tema también central en cuanto a los contenidos que hay en ciencias en nuestra prueba de ser bachiller. Y bueno, comencemos. En el caso del contenido del sistema digestivo, yo lo he dividido en dos partes para que se haga mucho más fácil su comprensión, desde el punto de vista fisiológico sobre todo. Entonces, la primera parte va a destacar específicamente la digestión mecánica y la segunda parte va a tener que ver con la digestión química, que es cuando intervienen las enzimas y todas estas cosas, ¿sí? Pero primeramente la digestión mecánica, que es un punto más fácil de entender. Entonces, cuando hablamos de digestión mecánica, se refiere específicamente a cómo actúa nuestro cuerpo de forma macro cuando estamos ingiriendo un alimento. Por eso entonces hemos dividido en diferentes partes, como por ejemplo la masticación, que todos nosotros conocemos este proceso, que es donde participan nuestros dientes, tanto los incisivos, caninos, molares y premolares, y son los que verdaderamente trituran todos los alimentos mientras lo mezclan con la saliva. Eso hace que entonces sea mucho más fácil de tragar. Y específicamente esa es la segunda parte de la digestión mecánica, que es la que se llama deglución, ¿no? Que es el mismo acto de tragar, como les decía. En este momento, en la deglución, la lengua es la que se encarga entonces de llevar hacia la garganta, hacia la faringe, el bolo alimenticio que se produce en la masticación para que luego entonces pase directamente al esófago. Tercero, está un término bien particular desde el punto de vista del sistema digestivo que se llama peristalsis o peristaltismo, que se refiere a todos esos conjuntos de movimientos que realizan nuestros músculos que se encuentran en el sistema digestivo para poder hacer desplazar el alimento por todo este tracto gastrointestinal. Y por último, la agitación. La agitación que se refiere a precisamente cómo se mezclan estos nutrientes específicamente en el estómago para poder entonces formar aquello que denominamos quimo. Entonces, bueno, continuemos. Esta imagen que les presento es la imagen más detallada que les puedo mostrar sobre la anatomía del sistema digestivo. Aquí aparece la localización de los diferentes órganos. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y bien claro, es que existen muchos órganos del sistema digestivo, o de lo que nosotros conoceríamos como el tracto gastrointestinal, y existen unas glándulas que son accesorias. Por ejemplo, ¿cuáles serían las glándulas accesorias acá? Serían las glándulas salivales, que son la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, el hígado, la vesícula biliar y en esta imagen que tenemos a mano derecha ampliada sería el páncreas. Todas estas son glándulas accesorias que se encuentran en el aparato digestivo. Por otra parte, están los elementos propiamente que pertenecen al tracto gastrointestinal, como por ejemplo, comenzamos con el área de la boca, donde se encuentra la lengua y los dientes para producir la masticación. Y recordemos que en ella básicamente es donde se forma aquello que conocemos como bolo alimenticio. Entonces aquí, en la región de la boca, se estaría cumpliendo, como les comenté al principio, el primer proceso de la digestión mecánica que sería la masticación. ¿Ve? Para la formación, como les digo, el bolo alimenticio. Para poder formar el bolo alimenticio hace falta la colaboración de estas glándulas salivales, que en este momento no voy a mencionar su función química, sino solamente la parte mecánica. Y esto lo que hace es humedecer y formar una masa de alimento. Esta masa de alimento que se forma en la boca, gracias a la lengua, se empuja hacia atrás, hacia la faringe, para tragar, o específicamente, como se utiliza el término más especializado, es deglutir el alimento. El alimento va a circular desde la faringe hacia el esófago y a partir del esófago es donde se comienzan a realizar ese tercer punto de digestión mecánica que nosotros conocemos como peristalsis. ¿Por qué? Porque a partir del esófago es por donde se van a comenzar a desplazar los alimentos por estos movimientos peristálticos, que son movimientos de contracción y relajación de los músculos que conforman el tracto digestivo.
Ahora bien, para entender un poco cuál es la importancia de estos movimientos peristálticos. Una vez que estos alimentos o que el bolo llega a la boca, que el bolo alimenticio, él comienza a ser desplazado por el esófago hacia el estómago, desde el estómago hacia los intestinos delgados, luego del intestino delgado al intestino grueso y finalmente para ser gestado a partir del conducto anal. Sin embargo, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar es que el alimento circula por todo este tracto gastrointestinal gracias a la peristalsis, no por gravedad, ¿no? Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta y de forma muy clara. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros estamos de pie y tomamos un vaso de agua, obviamente el vaso de agua va a pasar por la boca, perdón, el agua solamente, hasta la faringe desciende por el esófago y va a llegar al estómago. ¿Ve? Pero si nosotros lo colgamos de cabeza, entonces al tomar un poco de agua, esta agua va a circular igualmente, así sea de cabeza, en contra de la gravedad, hacia la faringe hacia el esófago hacia el estómago. ¿Ve? Y es precisamente el desplazamiento de estos elementos ocurre gracias a la peristalsis o a los movimientos peristálticos que ocurren en nuestro tracto gastrointestinal. Ese término es muy importante para que siempre lo tengan en cuenta. Esa peristalsis continúa, como les dije, aquí en el estómago, y luego del estómago los alimentos o los nutrientes pasan al intestino delgado, donde son absorbidos los nutrientes esenciales. Y la materia que no se absorbe en el intestino delgado pasa posteriormente al intestino grueso, que es donde se forman las heces, ¿ven? Hasta ser expulsadas. Una de las cosas importantes que ocurre acá en el estómago, que es este órgano que vemos acá a mano derecha ampliado, es el movimiento de agitación. Ve, porque el estómago, mientras los alimentos están allí, el bolo alimenticio, aparte de que se mezcla con los jugos gástricos, formando una sustancia blanca, lechosa, al cual se le conoce como quimo. Aquí se ocurre la agitación porque las paredes del estómago tienen una gran cantidad de músculos que se van moviendo paulatinamente a medida que se van liberando jugos gástricos o ácidos gástricos. Esto permite entonces que se mezclen bien los nutrientes con las enzimas para que cuando luego pase al intestino delgado puedan ser absorbidos esos nutrientes de forma más fácil. De todas maneras, la parte de la digestión química, como les mencioné, se las voy a explicar y a detallar un poco más adelante. Y entonces vean, como he mencionado hasta ahora, la masticación, la deglución, el peristaltismo y la agitación que ocurre en el estómago. Una de las cosas que les recomiendo totalmente es que a medida que van observando y escuchando este vídeo, vayan tomando nota de algunos factores importantes que se van dando durante estos minutos. ¿Por qué? Para que cuando nosotros, antes de pasar al otro tema, comenzando el siguiente vídeo, entonces voy a tomar como una especie de lección que sería a manera de simulador, por ejemplo, de la prueba de ser bachiller. Les puedo colocar algunas preguntas típicas que son de la prueba de ser bachiller o incluso como las pruebas de ingreso a la universidad y ustedes van a hacer como especie de una selección de la respuesta que ustedes piensan que es correcta y al final yo les voy a ir dando precisamente la corrección y la explicación a cada una de ellas. Así que es muy importante que tomen nota durante toda la explicación. Para continuar, puedo entonces hacer detalle en lo que se refiere a la masticación y a la formación del bolo alimenticio. Vean acá. En la etapa oral, se le dice específicamente si en la etapa oral nosotros ingresamos el alimento a la boca y lo vamos masticando, triturando y, como les mencioné, mezclándolo con la saliva. Una vez que se mezcla con la saliva, se forma lo que se conoce como el bolo alimenticio, que ya les mencioné, y la lengua, vean aquí la flechita que está en color más claro, es la que impulsa ese bolo alimenticio hacia atrás, hacia la faringe para ser deglutido o tragado. ¿Ven? Una cosa bien importante que ocurre acá es que vamos a chequear aquí, por favor sigan el cursor para que vean este espacio que está acá que estoy señalando. Este canal que está por acá va directamente a la laringe. La laringe ya sería parte del sistema respiratorio. Y esta pequeña protuberancia que vemos acá es lo que se conoce como epiglotis. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros cuando tragamos el alimento, lo deglutimos, hay un poquito o un segmento de este alimento que si por casualidad se nos va por la vía equivocada, es decir, por la laringe,
Entonces esto obstruiría nuestras vías respiratorias y es lo que nosotros entonces conoceríamos como cuando nos ahogamos con un alimento, cuando nos ahogamos en las vías respiratorias. Entonces, ¿cuál es la reacción que toma nuestro cuerpo para poder defenderse en contra de esta obstrucción? Bueno, se genera el reflejo de la tos. El reflejo de la tos entonces hace que cualquier obstrucción que haya en las vías respiratorias vuelva el alimento hacia afuera. Esa es una de las cosas que ocurre y eso lo regula esta pequeña protuberancia que está acá, que sí se llama, sería un esfínter y se denomina epiglotis. ¿Por qué? Porque el alimento lo que tiene que hacer es verdaderamente transcurrir por acá, el bolo, y en vez de tomar hacia la faringe, tomaría hacia el esófago que está acá, en la parte posterior de la tráquea. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vean acá en la tercera imagen de esta misma, vemos cómo el bolo alimenticio desciende, la epiglotis cierra la faringe y el bolo alimenticio entonces se desplaza hacia el esófago. ¿Ves? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el proceso de tragar y que en el caso de tanto en el caso de la faringe es un órgano que se comparte con el sistema respiratorio. Porque, por ejemplo, si nosotros nos ahogamos con un alimento, algunas veces no sé si le ha ocurrido que se puede expulsar incluso los líquidos o los alimentos por la nariz. ¿Ve? Porque circula entonces simplemente por este espacio hacia afuera. Entonces, bueno, espero que tengamos eso por allí clarito hasta ahora. Entonces, como les decía, acá este bolo alimenticio pasa directamente al esófago. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el esófago? ¿Cuál es la parte de la digestión mecánica que se da allí? Como les mencionaba anteriormente, entonces son los movimientos peristálticos. Aquí tenemos un diagrama que ejemplifica un poco cómo ocurre la peristalsis en las diferentes estructuras. Esto, lo que tenemos a mano derecha, a mano izquierda, perdón, tanto la sección A, B y C, serían cómo ocurren los movimientos de peristaltismo en el esófago. Vean, tenemos el bolo alimenticio y alrededor de las paredes de todo el tracto gastrointestinal hay músculos. Y estos músculos, vean que se van contrayendo para ir desplazando hacia el estómago el bolo alimenticio hasta que llega al estómago. ¿Ve? Ese movimiento, como les dije, se llama peristaltismo, que es un movimiento progresivo. Ahora existe otro movimiento que es, por ejemplo, el de la segmentación, pero este movimiento de segmentación ocurre más que todo en el intestino delgado. Entonces, vean, existe una contracción, pero una contracción ya más continua, ¿ve? Cuando tenemos más segmentos de alimento, entonces la contracción muscular de forma circular ocurre en todo el tracto gastrointestinal, como lo podemos ver acá. Y ese movimiento también ayuda entonces a que las partes del alimento, del bolo, se hagan un poco más pequeñas. Acuérdense que una de las cosas fundamentales o el sentido precisamente que tiene el sistema digestivo es hacer que los grandes alimentos o las grandes moléculas se hagan o se conviertan en moléculas más chiquitas que puedan ser fácilmente absorbidas por el cuerpo. Es decir, les voy a colocar un ejemplo. Tenemos grandes macromoléculas como en el caso del almidón, que es un polisacárido, y entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro sistema digestivo? Convertirlos en monosacáridos, hacerlos más pequeñitos. Otro ejemplo que les puedo dar en el caso de las proteínas. Supóngase que este es un trozo de carne que se ha masticado bien y entonces esa proteína, ¿qué es lo que se quiere hacer en el sistema digestivo? Transformarlas en pequeños polipéptidos y luego los polipéptidos se transforman en aminoácidos. Los aminoácidos serían como quien dice la macromolécula que forma la micromolécula que transforma las proteínas. Entonces, ya esos aminoácidos, como son moléculas más chiquitas, sí se pueden absorber fácilmente por las paredes del intestino delgado. En cambio, las proteínas no, pues porque son moléculas muy grandes. Esta lámina que está acá me muestra fácilmente cuáles son los órganos que constituyen el sistema digestivo. Tanto los órganos del tracto gastrointestinal como todos los órganos accesorios. Entonces, voy a mencionarles, por ejemplo, primero los segmentos del tracto gastrointestinal y luego los órganos accesorios. En este caso tenemos, por ejemplo, la boca, la orofaringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado. El intestino delgado se divide a su vez en tres segmentos. El duodeno, que es el que está ya más cerquita del estómago, luego el yeyuno, que es como quien dice todo ese sistema bien plegadito que tenemos en la cavidad abdominal, y por último el ileum, que el ilio se conecta directamente con quién,
con el intestino grueso. El intestino grueso también está dividido en dos partes, el ciego y el colon. ¿Ve? Pero entonces recuerden, no es lo mismo decir intestino grueso que el colon, no son sinónimos. El colon forma parte del intestino grueso, así como el ciego. Ahora, el colon también se divide en cuatro segmentos, uno que se denomina ascendente, el segundo el transverso, el tercero el descendente y por último el sigmoide, hasta llegar al recto, que es la zona donde se acumulan las heces que van a ser expulsadas por el conducto anal. Y entre los órganos accesorios podemos ver tantos como, por ejemplo, en el caso de las glándulas salivales, que tenemos tres tipos, una que es la parótida, la submandibular y la sublingual, que las mencionaré nuevamente más adelante. Se encuentra la lengua, que es la que expulsa el bolo alimenticio hacia la faringe para ser deglutido, los dientes, que tienen que ver con la masticación y la trituración de los alimentos, el hígado, que es muy importante para la digestión, así como la vesícula biliar, y por último, y no menos importante, el páncreas y el apéndice veriforme. Este segmento que está acá, o esta imagen, me muestra un corte transversal de un segmento del tracto gastrointestinal, de forma tal que ustedes vean cómo están constituidos los diferentes tejidos. Y esto es muy importante entonces para tratar los temas siguientes. Entonces, por ejemplo, de adentro, o nosotros le decimos la parte de adentro, le decimos la luz intestinal, hacia afuera, hacia este tejido conectivo que recubre los intestinos y la mayor parte del tracto gastrointestinal. Entonces, el tejido más interno se denomina mucosa. Me interesa que se aprendan o que consideren estos términos que están acá en letras oscuras, en negrillas. El primer tejido significa la mucosa, o tiene que ver con la mucosa. Estas mucosas, o todos aquellos tejidos que se encuentran en nuestro cuerpo, que se llaman mucosas, son tejidos especializados en secretar unas sustancias babosas, por eso se llama mucosa. Entonces, hay muchas partes de nuestro cuerpo que secretan la mucosa. Y en el caso de nuestro tracto gastrointestinal, siempre se encuentra lubricado. ¿Para qué? Para que los alimentos que nosotros ingerimos puedan circular por allí fácilmente. Además de que protege los tejidos del tracto gastrointestinal, por ejemplo, de una irritación. El segundo tejido se llama la submucosa, que también aquí se encuentran unas glándulas que producen moco. El tercer tejido es el tejido muscular. Vean lo que les decía. Hay dos capas de músculo alrededor de todo el tracto gastrointestinal. Y esas dos capas musculares son las que permiten los movimientos de peristalsis y segmentación, como les mencioné ahorita. Fíjense que hay un músculo circular, que es el que se encarga entonces de los movimientos de segmentación, y este músculo que está aquí, que es longitudinal, es el que se encarga del movimiento o del desplazamiento de los alimentos. Y por último, la capa serosa, que no es más que un tejido conectivo o un tejido conjuntivo, que sostiene el tracto gastrointestinal dentro de nuestro cuerpo, porque él no está suelto dentro del cuerpo, sino que se encuentra ahí sujetado de alguna forma. Esta que está acá es una fotografía donde se puede ver en realidad cómo sería entonces el tracto gastrointestinal. Vemos acá. Esta que está aquí, como les decía, es el espacio vacío dentro del tracto gastrointestinal, que sería la luz del intestino. En este caso tenemos la mucosa. Vean que toda esta lámina es la mucosa y la submucosa acá, que es precisamente donde se secreta ese moco aquí alrededor para proteger y lubricar el tracto gastrointestinal. Y por último, el músculo. Vean, son dos capas de músculo. Incluso se ve esta línea que está acá, cómo separa la primera capa, que es el músculo circular, y la segunda capa, que es el músculo longitudinal. Y finalizando entonces con este revestimiento tejido conjuntivo, que como les mencioné, en la imagen anterior se llama serosa. Ahora, desde el punto de vista de la digestión química, existen muchos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Pero vamos a comenzar con esto. La digestión química básicamente se refiere a la formación que lleva a cabo los alimentos que ingerimos con la finalidad de digerirlos y hacerlos disponibles para que nuestro cuerpo lo absorba, que era lo que les mencioné hace unos minutitos. La idea es convertir grandes moléculas que no podemos absorber en pequeñitas moléculas que pueden ser absorbidas. Y una cosa bien importante, la palabra ingerir no es sinónimo de digerir. Ingerir se refiere a cuando simplemente colocamos un alimento a la boca y hacemos que circule por nuestro cuerpo. Pero digerir se refiere al proceso precisamente de cómo se transforman esos alimentos a medida que van circulando por nuestro sistema digestivo. Ahora,
En el caso de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, son precisamente esos alimentos que se quieren transformar, que como les decía al principio. En el caso de los carbohidratos, puedo mencionar como ejemplo un polisacárido que se llama almidón y la intención de nuestro sistema digestivo es transformarlos en monosacáridos. ¿Cuál es el monosacárido más conocido y común para nosotros? La glucosa. Y en el caso de los lípidos, igual, existen grandes moléculas de lípidos, como por ejemplo los triglicéridos, y la intención o la acción que toma nuestro sistema digestivo es transformarlo en moléculas más simples, como por ejemplo el glicerol y los ácidos grasos. Y por último, las proteínas, que son una macromolécula, que cuando la digerimos, primero se transforman en polipéptidos o en péptidos más sencillos, finalizando entonces con aminoácidos, que sería la molécula esencial de estas proteínas. A estos puntos, monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos son las formas más fáciles en las cuales se pueden absorber estos alimentos en el intestino delgado. Ahora, comencemos nuevamente desde que el alimento ingresa a la boca. Fíjense, tenemos unas glándulas accesorias en la boca. Esas son las glándulas salivales, como les mencioné al principio. Existen tres glándulas salivales. Una que es la parótida, y estoy seguro que ustedes han escuchado sobre una enfermedad que se llama parotiditis, o como se le llama comúnmente como paperas. La parotiditis es que se refiere a una infección por un virus que sobre todo nos da cuando estamos niños, que este virus ingresa por este conducto parotídeo y se aloja en las parótidas inflamándolas. Y por eso es que las personas con paperas se ve como que si tuviesen los cachetes hinchados. Segundo, se encuentra la glándula submandibular, que como su mismo nombre lo indica, se encuentra debajo de la mandíbula. Y por último, la glándula sublingual, que se encuentra debajo de la lengua. Vean que en el caso del nombre de estas dos glándulas, son indicativos de la región en la cual se encuentra. Aquí se produce una enzima muy importante, que es la que se conoce como amilasa salival, y es la donde comienza verdaderamente la digestión de polisacáridos. ¿Cuáles polisacáridos? Específicamente el almidón, por eso se llama amilasa salival. Casi siempre el nombre de la enzima está muy relacionado con el sustrato el cual ella digiere. Amilasa, almidón, ¿ve? La enzima es la amilasa, el sustrato sería el almidón. Entonces, mientras nosotros masticamos el alimento, acuérdense que la masticación es parte de la digestión mecánica, se forma el bolo alimenticio gracias a la acción de la saliva. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, estamos masticando arroz, fideos o papa, estos alimentos están constituidos principalmente por almidón y la saliva, de una vez comienza la digestión de estos almidones en la boca, transformándolo hasta unas moléculas más pequeñas que serían los disacáridos. Claro, no los digiere completamente, pero comienza la digestión en la boca. Pero en la boca se da solamente la digestión de los carbohidratos, como el almidón que les mencioné. En la boca no ocurre la digestión ni de proteínas ni de lípidos. Solamente se forma el bolo alimenticio haciéndolo en trocitos más chiquitos. Pero hasta ahora no hay digestión ni de proteínas ni de lípidos. Ese bolo alimenticio, como ya les dije, aquí comienza la digestión de los carbohidratos. Vean que esta es la misma imagen anterior. Ese bolo es deglutido y es empujado hacia el esófago, como en este caso. Y como ya está mezclado con la saliva, que contiene amilasa salival, entonces la digestión de esos almidón, de esos carbohidratos, continúa a medida que va transcurriendo o que va circulando hacia el esófago por los movimientos peristálticos. Esta imagen ya la expliqué. Vean que una de las cosas que, por ejemplo, se puede mencionar a partir de la imagen que tienen a mano derecha, es que si tenemos un polisacárido acá, como el almidón, entonces se va a transformar en moléculas más chiquitas, como son los disacáridos. ¿Cuál ejemplo de disacárido les puedo mencionar? La lactosa y la maltosa, que seguramente son términos que ustedes han escuchado. Una vez que el alimento es deglutido y pasa por el esófago, entonces llega al estómago, ¿verdad? En el estómago, él se mezcla con los jugos gástricos. Una de las particularidades o de las características que sabemos que tienen los jugos gástricos es que son ácidos. Y precisamente son ácidos porque ellos tienen que romper y de alguna forma disolver unos alimentos, o los alimentos específicamente las proteínas. Por eso es que una vez que los alimentos llegan al estómago, el bolo alimenticio, una vez que llega al estómago, se transforma en una sustancia líquida lechosa que se llama quimo. Ya ese quimo sería de alguna forma las proteínas predigeridas
obviamente los carbohidratos también. Y hasta ahora los lípidos en ese caso no son digeridos, todavía los lípidos están completitos allí. Por eso es que cuando comemos, por ejemplo, una gran cantidad de carnes con grasa, la digestión se nos hace más pesada. Entonces, por eso que tendemos a tener la barriga más pesada. Entonces, bueno, en el estómago se mezcla con los jugos gástricos. Ahí se encuentra una gran cantidad de enzimas, específicamente proteasas. Entonces, si nosotros analizamos el nombre, proteasas, ¿qué tipo de nutrientes va a digerir? Proteínas. ¿Ve? Entonces las convierte en alimentos más chiquitos. O también pudiéramos hablar acerca de una enzima que se llama peptidasa. Es decir, que agarra los grandes péptidos y los transforma en péptidos un poco más pequeños, cadenas más cortas de aminoácidos. Vean que una de las cosas que yo les mencioné aquí, en el estómago que ocurre es que se da los movimientos de agitación, que es parte de la digestión mecánica. Y una de las cosas que tiene el estómago, a diferencia de todo el tracto gastrointestinal, es que tiene 3 capas de músculo. No sé si recuerdan una de las imágenes donde les mostré que eran 2 capas de músculo, una circular y otra longitudinal. Y aquí en el estómago hay una capa extra que se llama capa oblicua. Entonces, si tenemos 3 tejidos musculares moviéndose al mismo tiempo, eso facilita entonces la mezcla del bolo alimenticio con las enzimas que aquí se secretan, y no solamente las enzimas, sino una sustancia extra que se llama el ácido clorhídrico. Ese ácido que está acá eleva mucho el pH de la sustancia, entonces lo que hace es que se disuelva más fácilmente ese ácido que está acá. Una vez que en el estómago se forma el quimo, entonces vean, toma esta ruta que está acá, atraviesa una pequeña valvulita que se llama esfínter pilórico y va hacia el intestino delgado. El primer segmento del intestino delgado se llama duodeno. Ahora, una cosa que puedo mencionar aquí desde el punto de vista de la salud, de mantenimiento de la salud, es que nosotros tenemos que mantener una alimentación balanceada. Por ejemplo, vas a tomar, si va a tomar café, se toma poco café. En el caso de tomar una cola, claro, lo mejor es evitar ese tipo de bebidas como las colas, pero si se toma muy poco, y bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias, así como los alimentos muy altos en grasa, generan una alta producción de jugos gástricos o de ácidos estomacales acá. Entonces, ¿qué pasa? Si constantemente tenemos una gran producción de ácidos en el estómago, esto va a comenzar a irritar las paredes del estómago con el tiempo, dañando la primera capa que es la mucosa y pudiera llegar hasta dañar la submucosa. Esto es lo que se conoce como una gastritis. ¿Qué es la gastritis entonces? Simplemente la irritación de las paredes del estómago a causa de la alta producción de ácidos gástricos. Y es muy peligroso, ¿por qué? Porque si esa irritación entonces atraviesa la mucosa y llega hasta la submucosa, se comienzan a formar pequeñas heridas como si fuese la quemadura de un cigarrillo. Eso genera entonces una pequeña abrasión, y por ese pequeño orificio puede comenzar a formarse una úlcera, que eso es lo que se conoce entonces como úlceras gástricas. Y acuérdense que existe una bacteria también que se llama Escherichia coli, que se encuentra en muchos alimentos vegetales que no son bien lavados o bien cocidos. Y si esa bacteria se llega a alojar, porque les encanta alojarse en esas ulceraciones, una vez que se encuentra ahí, esa bacteria va a comenzar a devorarse todo este tejido que está acá. Y si se devora la mucosa, la submucosa, puede llegar hasta las capas musculares, haciendo incluso que el estómago sangre, convirtiéndose en úlceras sangrantes. Y esto puede tener incluso como consecuencia final la formación de un cáncer, porque se ha demostrado científicamente que a partir de las úlceras que son contaminadas por la bacteria Escherichia coli, pueden convertirse entonces en úlceras gástricas. Entonces, bueno, eso para que tengamos un extra de tema de salud. Entonces, vean, una vez que se forma el quimo alimenticio que está acá, que como les dije es una sustancia lechosa con la mezcla de los nutrientes y algunas enzimas, las enzimas por ejemplo como la amilasa salival que viene de la boca, y las proteasas que se forman o que se producen en el mismo estómago, ese quimo va a comenzar a circular por el intestino delgado por acá, específicamente por el duodeno. Ahora, aquí viene entonces la parte interesante que vamos a mencionar. Vean, estas fosas que están acá es precisamente por donde se libera esas enzimas y ese ácido gástrico que se genera ya en el estómago para entonces poder ser digerido. Y era lo que le decía, si esto se genera como una quemadura de cigarrillo y se llega a alojar una bacteria en este segmento, entonces ya va a comenzar a comerse el tejido de la carne.
como si estuviésemos un pedazo de carne de res a la intemperie que es atacada por las bacterias. Entonces ellas comienzan a comerse el tejido y estos circulitos o estos anillitos que vemos aquí en azul y en rojo son las venas y las arterias. Entonces, una vez que estas bacterias llegan a esta parte de la pared estomacal, entonces que se produce el sangrado. Es decir, se convierten en úlceras sangrantes. Entonces, vemos aquí este importante órgano que, como nosotros sabemos, se llama hígado. Ahora, ¿cuál es la función del hígado desde el punto de vista digestivo? Verdaderamente, el hígado o la función del hígado desde el punto de vista digestivo es producir sales biliares. Esas sales biliares, vean, esta imagen que está arriba es la cara frontal de una vista del hígado. Tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo más pequeño. Esta es la cara posterior. Y vean que en la cara posterior, por ejemplo, se ve una vena que atraviesa el hígado. Estas venas lo que hacen es llevar sangre al hígado, como a todos los órganos, perdón, sacan sangre del hígado como todo, cualquier otro órgano, y a medida que la sangre va circulando por el hígado se va produciendo sales biliares o la bilis. ¿Desde dónde se produce la bilis? Específicamente de la descomposición de la hemoglobina. ¿Ve? Por eso es que aquí específicamente una de las tantos líquidos o tantos factores que hay en el hígado es la bilirrubina, en esas sales biliares. Y tenemos otro órgano más chiquitito, que es como especie de un saquito, que es este que está acá, que se llama vesícula biliar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La bilis que se produce en el hígado se almacena y se acumula en la vesícula biliar para ser utilizada cuando nosotros la necesitemos. Específicamente esa bilis, para adelantarles, se utiliza únicamente para la digestión de las grasas, de los lípidos. No se utiliza para más nada. Su función entonces se dice que es emulsificar las grasas que llegan al intestino delgado. Porque fíjense que hasta ahora les dije, comienza la digestión de carbohidratos en la boca, continúa en el estómago comienza la digestión de las proteínas y verdaderamente la digestión de las grasas comienza en el intestino delgado. Entonces, repito, el hígado, la función digestiva que tiene es formar sales biliares que se acumulan en la vesícula biliar, entonces luego se secretan hasta el intestino delgado. En esta otra imagen podemos ver, por ejemplo, acá algunos conductos que se encuentran en el hígado y vean que a partir del hígado hay un canal, un conducto, que específicamente donde se va a producir la vesícula biliar, perdón, la bilis, y se va a almacenar en la vesícula biliar. Ahora, en la vesícula biliar se va almacenando esta bilis, pero ¿qué pasa? Todavía no se sabe con certeza cuál es la razón por la cual ocurre. Se cree que es por grandes horas o por un tiempo amplio de ayuno, pero acá, cuando no tenemos la liberación constante de esta bilis hacia el intestino delgado, comienza a calcificarse algo por aquí dentro de la vesícula biliar. Y es lo que produce o genera algo que se conoce como cálculo biliar o piedra en la vesícula biliar. Tal vez ustedes tienen algún familiar o algún conocido que le hayan extraído la vesícula biliar por acumulación de esas piedritas. Y eso, bueno, digamos que es una afección relativamente común que le puede causar ciertas complicaciones a las personas. Verdaderamente no tiene una complicación grave porque la vesícula biliar se extrae, se sutura este segmento que está acá y listo. El hígado va a seguir produciendo bilis, esa bilis va a seguir liberándose hacia el intestino delgado. La diferencia está en que no tenemos una pequeña estructura para almacenarla. Entonces, claro, las personas que se le extrae la vesícula biliar tienen que cambiar su dieta, sobre todo la dieta en ingesta de grasas. Entonces, acá tenemos unos tres segmentos bien importantes. Por ejemplo, el que está en color verde es la vesícula biliar. Vean, cuando nosotros, por ejemplo, comemos una cierta cantidad de grasas o de lípidos, la vesícula biliar expulsa las sales biliares por acá por este conducto que se llama colédoco y las sales biliares llegan al intestino delgado. ¿Ven? Ya este segmento que está acá es el duodeno y es parte del intestino delgado. Aquí comienza entonces la emulsión de las grasas. Una de las complicaciones precisamente que puede tener si tenemos piedra en la vesícula es que obstruyen estos conductos, entonces no se puede liberar las sales biliares. Esta vesícula tiende a inflamarse y a causar un dolor que es bastante grande. Esa es la complicación que tiene. Y aquí de tercero vemos otro órgano muy importante para la digestión que es el páncreas. Este órgano que está acá es el páncreas.
El páncreas, seguramente ustedes lo han escuchado anteriormente, que tiene que ver con una función hormonal, que cuando les mande el video sobre el sistema endocrino, también les vamos a mencionar. En el páncreas se producen dos enzimas bien conocidas e importantes. Una de ellas es la insulina, que acuérdense que tiene que ver con la absorción de glucosa en las células, y la otra es el glucagón, que también tiene que ver con la regulación de azúcar en la sangre. Claro, también produce otra enzima que se llama somatostatina, pero esta enzima, bueno, lo que tiene que ver con la regulación de las otras dos enzimas. Ese es un tema que ampliaremos en el vídeo de sistema endocrino. Entonces, bueno, pero desde el punto de vista digestivo, este páncreas genera enzimas. Él produce enzimas digestivas también. ¿Cuáles son las enzimas que se producen en el páncreas? Se producen todos los tipos de enzimas posibles. Número uno, se produce la enzima amilasa, así igual que la en la boca, pero aquí se produce también amilasa en el páncreas. Claro, en el caso de la primera enzima se llama amilasa salival, porque se libera en la saliva, y aquí, como se produce en el páncreas, se denomina amilasa pancreática. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima acá? Cuando los nutrientes lleguen al duodeno, al intestino delgado, se mezcla con la amilasa pancreática y lo que va a hacer es que los carbohidratos, los polisacáridos, que no pudo digerir la amilasa que se sintetiza en la boca, entonces se termina de digerir acá, convirtiendo los grandes polisacáridos en disacáridos. Les repito el ejemplo, un polisacárido como el almidón, y en cuáles disacáridos se transforma, como en la maltosa y la lactosa. Aparte de la amilasa, para digerir carbohidratos, también se produce aquí, eh, eh, se producen enzimas como las proteasas, que son las que se encargan entonces de digerir proteínas hasta llevarlas, hasta convertirlas en aminoácidos, y también peptidasas, que también se encargan de convertir esos polipéptidos en péptidos más chiquitos, hasta aminoácidos. Este conjunto de enzimas que se produce en el páncreas, se le conoce comúnmente como pancreatina. Y, por ejemplo, si existen algunas personas que por alguna razón fisiológica no producen una cantidad suficiente de pancreatina, es decir, de amilasas, de proteasas y de peptidasas, entonces simplemente se toman una pastillita que es un ayudante de la digestión y esas pastillas son unas enzimas sintéticas que ayudan entonces a digerir esas moléculas. Y por último, se produce acá la enzima que va a comenzar a digerir los lípidos. Esa enzima se llama lipasa, la lipasa pancreática. Entonces, vean, les había comentado que en la boca solamente ocurre la digestión de los carbohidratos, en el estómago continúa la digestión de los carbohidratos y comienza de las proteínas. Y en el intestino delgado, específicamente en el duodeno, es donde comienza la digestión de los lípidos. Aquí es donde se comienza a producir la primera enzima, que es la que se llama lipasa. Más adelante les explico con más detalle cómo ocurre esa digestión. Entonces, ese quimo que llegó hasta acá, hasta el duodeno, circula por acá porque es una sustancia lechosa, como les dije, como un líquido donde existe la mezcla de enzimas y nutrientes. Aquí es donde comienza verdaderamente nuestro cuerpo a absorber los nutrientes, los alimentos. Solamente acá y acá es donde se comienza entonces con ese verdadero proceso de digestión o de absorción de alimentos, de nutrientes. Esta imagen que le estoy colocando acá es un ejemplo de una radiografía de una imagen donde se puede ver una vesícula biliar con piedras dentro, ¿ves? Se forman como especie de un pocotón de granitos, como si fuesen granitos de maíz, entonces se van acumulando dentro de la vesícula biliar hasta el punto en que ni siquiera permite la acumulación y almacenamiento de la bilis. Entonces, claro, el problema está en, como les mencioné, si se inflama, comienza a otorgar al paciente un dolor en el abdomen que es bastante molesto. Esto que está acá sería un detalle entonces del páncreas, ¿ven? El páncreas está aquí pegadito al duodeno del intestino delgado, como les dije. Aquí se producen todas las enzimas digestivas necesarias, como la amilasa, las proteasas, peptidasas y lipasas, que van a digerir el quimo que se encuentra en el intestino delgado ya. Y esta imagen que tenemos abajo es un detalle. ¿Un detalle para qué? Para simplemente ver la diferencia entre las células del páncreas que producen hormonas, que son estas células denominadas células beta, células que producen hormonas, que como les dije, la insulina, y otros tipos de células que se llaman células acinares, que son estas que están acá alrededor, y estas son las que se encargan de producir entonces las enzimas. Entonces, no todo el páncreas produce enzimas, no. Solamente estas células que están acá, que se denominan células acinares. Las células que producen las hormonas,
como les dije, la insulina y el glucagón son otras células que se llaman células beta o las células alfa, que son las secretoras de esas hormonas. Pero desde el punto de vista digestivo, solamente las células acinarias. Entonces, se producen las hormonas acá, en estos segmentos. La hormona circula por estos conductos que se llama conducto pancreático y de aquí va, a, como dice acá, al duodeno. El duodeno, después que termina el duodeno, que es un pequeño segmento de unos pocos centímetros, viene el segundo segmento del intestino delgado, que es el yeyuno. Ve, esto que está acá es el yeyuno. Entonces, el yeyuno, al igual que la primera imagen que le mostré sobre un segmento del tracto gastrointestinal, vean, tiene una mucosa, tiene una submucosa, un músculo circular y un músculo longitudinal. Y por encima la serosa. Esto que está acá es un tejido conectivo que es el mesenterio, o la parte de la serosa, que es lo que se encarga simplemente de sostener el intestino delgado en el abdomen. Entonces, este yeyuno es el que es más largo del intestino delgado. Estoy seguro que ustedes han escuchado que el intestino delgado de los seres humanos puede medir hasta 8 metros de longitud. Entonces, ¿por qué necesitamos que nuestro intestino delgado sea tan largo? Porque así le damos tiempo a ese nutriente que se está digiriendo en el intestino y a la vez para que se absorba. Mientras más largo sea el intestino delgado, más tiempo tenemos para absorber la mayor cantidad de alimentos posible. Aquí, entonces, en estas pequeñas elongaciones que podemos ver acá, en la pared de la mucosa, esas serían entonces las vellosidades intestinales. Esas vellosidades, fíjense que son pliegues, o así como son pliegues, esto aumenta la cantidad de superficie de contacto entre el nutriente y el intestino, para que entonces se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. Entonces vean acá, este mesenterio se encuentran acá unas arterias y unas venas. Y estas arterias y venas, aparte de nutrir el órgano, que es el intestino delgado, también se encarga de hacer circular los nutrientes que se están absorbiendo acá. El nutriente se absorbe en el intestino delgado, esos nutrientes pasan directamente a la circulación sanguínea, y la mayoría de ellos, y luego que circulan por la sangre es la que se encarga de distribuir los nutrientes por todo el cuerpo. Y esta imagen final que tenemos por acá sería entonces una imagen de cómo es una vellosidad del intestino delgado. Vean, esos pliegues que le mostré en la imagen anterior, un plieguecito de esto que está acá, si lo aumentamos sería este pliegue que está acá a mano derecha. Esta es una vellosidad intestinal que se encuentra en la pared del yeyuno. Bien, igual una mucosa, una submucosa, ese sería un pliegue. Pero desde el punto de vista microscópico, si nosotros aumentamos, vean, este pliegue que está acá, en la superficie de ese pliegue, hay muchos pliegues más chiquiticos, como por ejemplo esta que está acá. Y esta sería entonces la vellosidad vista desde el punto de vista microscópico. Vean, entonces si nosotros analizamos esta vellosidad que está acá, vean que dentro de cada una de las vellosidades del intestino delgado hay arterias, que son las que están coloreadas en rojo, hay venas, que son las que están coloreadas azul, y existe un tercer tipo de vaso, que es el que se llama vaso quilífero, este que está aquí en el medio. Más adelante voy a explicar para qué, cuál es la función de ese vaso quilífero. Pero entonces, como le decía, los nutrientes que se absorben por las vellosidades intestinales pasan a través de estas células que están acá, que rodean la vellosidad intestinal. Estas células se llaman células epiteliales. Los nutrientes, como ya están transformados en moléculas más chiquitas, como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos que les mencioné a mitad del video, pueden atravesar fácilmente estas células epiteliales y los nutrientes llegan a la circulación sanguínea. Y una vez que están en la sangre, se distribuyen por todo nuestro cuerpo. Aquí una de las cosas que voy a mencionar sobre la función del vaso quilífero, que es este que es diferente y está dentro, es que aquí es donde llegan las grasas que se absorben. Es decir, nutrientes tales como los aminoácidos y la glucosa llegan a la circulación sanguínea, venas y arterias. Pero los lípidos, como los ácidos grasos, llegan es al vaso quilífero, no llegan a la circulación sanguínea. Y eso tiene una respuesta obvia. Nosotros no podemos hacer circular por la sangre las grasas, porque si no obstruirían los vasos sanguíneos y eso causaría lo que nosotros conocemos como aterosclerosis. Por eso la circulación de las grasas ocurre por un sistema aparte que es este vaso quilífero, y este vaso quilífero entonces sería otro tipo de circulación.
Esta que está acá sería una microfotografía para ampliar un poco lo que serían las vellosidades. Vean que aquí se ve que es la luz del intestino delgado, y estas serían las vellosidades. Estas células que están rodeando las vellosidades serían las células epiteliales. Y cuando las células epiteliales, perdón, cuando los nutrientes atraviesan las células epiteliales, entonces básicamente los nutrientes llegan al interior, que es donde se encuentran los vasos sanguíneos y el vaso quilífero. Ahora vean, una vez o después que termina la circulación de los nutrientes por el intestino delgado, luego pasa al intestino grueso. Vean este segmento que está acá. Este segmento que está acá se llama íleon. El íleon es el último segmento del intestino delgado. Recuerden que se dividía en tres partes. Duodeno, el primer segmento. Segundo, el yeyuno, que es el más largo. Y el tercero es el íleon, que es este que está acá. Entonces, los nutrientes que ya no son digeridos, que no han podido ser absorbidos en el intestino delgado, pasan acá al intestino grueso. En el intestino grueso es donde se da la formación de las heces. Ya aquí no ocurre absorción de nutrientes. En el intestino grueso solamente se puede absorber elementos tales como el agua y algunas vitaminas. Eso ocurre en el intestino grueso. Pero ya aquí no se pueden absorber ni carbohidratos, ni lípidos, ni aminoácidos. Entonces, este segmento terminal del ilion, aquí hay una pequeña valvulita para que pueda salir el alimento no digerido desde el intestino delgado hasta el grueso, una pequeña válvula que se llama válvula ileocecal, pues un esfínter ileocecal, también como se les denomina. Ahora, desde ese esfínter ileocecal hacia la derecha, como vemos acá, es lo que se conoce como ciego. ¿Por qué se le dice ciego? Porque es como una especie de callejón sin salida. Si por acá llega un segmento de esa materia no digerida y llega hasta acá, no tiene otra salida. Por eso se le dice ciego. Y al final de ese ciego vemos este pequeño segmento del intestino grueso que es el apéndice veriforme. Este apéndice veriforme no tiene ninguna función particular en el sistema digestivo. Más bien, se convierte en una molestia si se llega a infectar por algún tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque si se infecta por una bacteria, se inflama. Y al inflamarse, causa un pequeño dolor, un dolor agudo, bien molesto en la zona abdominal. Y si este dolor se pasa de ser agudo a ser grave, es porque se inflama tanto que puede causar una peritonitis, y entonces ahí es cuando llegamos a la emergencia por una apendicitis. ¿Qué es lo que hace el médico? Una operación bastante sencilla, hace una abertura abdominal y simplemente lo que hace es cortar acá el principio del apéndice y la extrae. Un apéndice inflamado es bastante molesto. Pero como no tiene ninguna función en particular, entonces sin ese segmento del intestino grueso podemos vivir sin ningún problema. Entonces, bueno, finalmente la materia no digerida, como les mencioné, circula por todo el intestino grueso. El intestino grueso se divide en cuatro segmentos, como les mencioné, perdón, un solo segmento que se divide a la vez en cuatro. ¿Cuál es ese gran segmento del intestino grueso? Es el que se llama colon. Colon es todo esto que estoy señalando aquí con el cursor. Repito, el ciego, lo que está a mano derecha, y todo esto sería el colon. Ahora, ¿cómo se divide el colon? El colon se divide en un segmento que se llama colon ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque obviamente las heces circulan hacia arriba por los mismos movimientos peristálticos. Colon transverso, porque es totalmente transversal a la cavidad abdominal. Colon descendente. Y por último, el colon sigmoide, porque es una pequeña curvatura del colon hasta que llega al recto para hacer las heces expulsadas a través del ano. Claro, cuando estas heces ya llegan al recto, es que se produce esa estimulación de que tienen deseos de defecar, y ahí es donde se produce precisamente esa estimulación. Cuando específicamente las heces llegan a ese segmento. Entonces, una cosa importante para nuestra dieta que nosotros debemos considerar acá es que mientras más agua nosotros consumamos con nuestros alimentos, la digestión se va a hacer mucho más fácil. Así vamos a evitar los cólicos, vamos a evitar el estreñimiento incluso. Entonces, por eso es que es muy importante siempre mantener una ingesta constante de agua durante el día, y sobre todo cuando estemos consumiendo un alimento, en vez de tomar jugos o una cola o algún otro líquido que contenga algún otro elemento, lo mejor es tomar solamente agua a temperatura ambiente con nuestras comidas. Eso facilita muchísimo la digestión. Entonces, incluso ustedes podrán notar que mientras más líquidos consuman, la digestión o la expulsión de las heces va a ser mucho más fácil. Vean, esta radiografía que está acá es una radiografía en color
donde se muestra básicamente lo que sería el colon. Vean, este segmentico que está acá, el apéndice veriforme, el ciego, lo que tenemos aquí en color más oscuro, colon ascendente, transverso, descendente y el colon sigmoide, ¿ves? Que es como una especie de curva, hasta que llega al, al segmento final que sería el recto. Aquí una de las cosas que me muestra esta radiografía en color es un pequeño enema. ¿Cómo se ve un enema? Esta zona oscurecida, muy enrojecida que está acá, significa que se está formando como una especie de tumor en la región del colon, que son afecciones también relativamente típicas en el sistema digestivo. Y hasta que las heces son expulsadas por el ano. Como les dije, el deseo de defecar o de eliminar esas sustancias o esos elementos específicamente cuando las heces llegan al recto. Y acá incluso una de las cosas que podemos ver es que se encuentra un segmento que sería lo que serían las hemorroides. Un plexo hemorroidal no es más que un conjunto de venas y arterias que se encuentran en esa región que también se pueden irritar y generar ciertas complicaciones a la salud. Esta fotografía que está acá se las coloco yo como un extra simplemente para que vean un poquito de algunas de las actividades que hacemos en el laboratorio de anatomía y fisiología de nuestra universidad, donde para experimentar con la anatomía del sistema digestivo lo que hacemos es sacrificar un ratoncito de laboratorio, hacemos una abertura y una de las cosas que podemos ver así por encimita, sin colocar imágenes más allá de estas, son un segmento donde se encuentra el hígado, que es el órgano más grande del sistema digestivo, más grande de la cavidad abdominal, y todo este pocotón de pliegues que vemos acá serían entonces el intestino delgado, específicamente el yeyuno. Solamente para colocarles un extra. Ahora, la parte fisiológica se refiere a la absorción de esos nutrientes en el intestino delgado. ¿Cómo ocurre? Para explicarles aquí de manera lo más fácil posible. Vean, este polisacárido, como ejemplo el almidón, que alguna vez llegó a la boca, comienza a ser digerido por la amilasa salival. Todos los procesos por los cuales se degraden grandes moléculas de nutrientes a pequeñas moléculas de nutrientes se llama hidrólisis, porque vamos rompiendo estos enlaces que están acá y a medida que se van rompiendo estos enlaces se utiliza agua. Entonces el agua es necesaria para poder digerir estos grandes nutrientes. ¿Ven? Entonces la amilasa salival comienza la digestión en la boca con la hidrólisis, que es el proceso, y forma disacáridos. Una vez que eso llega al intestino delgado, acuérdense que no se ha descompuesto totalmente. Aquí es donde actúa entonces la amilasa pancreática, también hidroliza los grandes polisacáridos hasta convertirlos en disacáridos. Por último, estos disacáridos son hidrolizados por unas enzimas que se encuentran en las paredes del intestino delgado que convierte estos disacáridos en monosacáridos. Vean, entonces que de una gran macromolécula llegamos hasta su contenido o hasta su estructura más esencial, que son los monosacáridos, y estos monosacáridos entonces sí pueden ser absorbidos por el intestino delgado. ¿Ven? Aquí está el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo del monosacárido? La glucosa. Vean, entonces esta glucosa puede atravesar fácilmente las células epiteliales y llega hasta la circulación sanguínea donde va a ser repartido por todo el cuerpo. Claro, esto lleva una cuestión mucho más profunda ya, que sin querer caer en estos temas más complejos, simplemente les puedo mencionar que la glucosa, para poder atravesar a las células epiteliales, entra en lo que nosotros conocemos como un cotransporte o SYMPOR, donde para poder entrar glucosa tiene que entrar necesariamente sodio a la célula epitelial. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el sodio, que es el que conseguimos en las sales, también es importante para nuestra dieta diaria, que es un mineral importante. Entonces la glucosa entra en un cotransporte o un SYMPOR. Esto sería entonces un transporte activo porque entra a través de un transportador a las células epiteliales. ¿Ven? Incluso aquí cuando me menciona lo de ATP, podemos evidenciar claramente que es un transporte activo. Esa glucosa, vean, entonces sale de las células epiteliales y llega hasta el capilar sanguíneo para ser repartida por todo nuestro cuerpo. Por otra parte, podemos mencionar más adelante acá cómo se da esta absorción de los aminoácidos. Ya les había mencionado entonces que en el caso de los aminoácidos son las moléculas esenciales de las proteínas se convierten a medida que se hidrolizan, se transforman en péptidos más pequeños y por último en aminoácidos. Y en el caso de los aminoácidos también, como es la molécula más pequeña, también pueden atravesar las células epiteliales de las vellosías intestinales y llegan a la circulación sanguínea donde van a ser transportados por todo el cuerpo. Es el mismo sistema que utiliza la glucosa, un SYMPORT o un cotransporte
a través de una proteína transportadora, entra el aminoácido junto con el sodio, se definiría entonces como transporte activo, y ese aminoácido finalmente sale de la célula epitelial para llegar al capilar sanguíneo y entonces es repartido para todo el cuerpo. Una cosa que vale la pena tal vez resaltar acá es que acuérdense que los carbohidratos, como la glucosa, son unos biomoléculas que van a otorgar energía a nuestro cuerpo. Y en el caso de los aminoácidos, son una parte esencial de las proteínas que van a formar, pudiéramos decirlo, tejidos en las diferentes células, como por ejemplo el tejido muscular. Y finalmente, una de las cosas de las cuales hay que hablar, que si se habla por separado porque la digestión es diferente, es sobre las grasas. Vean, esto que está acá sería un ejemplo de una grasa, como por ejemplo, de un componente de las sales biliares. Este componente de las sales biliares, como la lecitina, forma estas cositas que están acá, que se llama micela. Es una especie de cápsula. Entonces, claro, esto que tiene las sales biliares, acuérdense que las sales biliares se producen en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar, que luego se excretan hacia el intestino delgado en el duodeno, forman estas micelas. Y adivinen qué se encuentra dentro de las micelas: las grasas, los lípidos que nosotros consumimos. Entonces, ese proceso en el cual las micelas se forman alrededor de las grasas se llama emulsión. Entonces aquí se dice que las grasas se emulsionan. Básicamente la intención de las grasas es, o de las sales biliares, hacer que las grandes grasas o los grandes segmentos de grasa se transformen en gotitas más pequeñas para que sean más fáciles de digerir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí agua, que es el ejemplo que me colocan, y aceite, una vez que yo la mezclo con lecitina, vean lo que forma. En el mismo vaso de agua va a formar unas pequeñas capsulitas de lecitina, donde en el interior van a tener entonces esa porción de grasas. Ahora vean acá. Las gotitas esas de grasa que se encuentran en el alimento, vamos a tomar como ejemplo el triglicérido. Los triglicéridos son la molécula de grasa más común de todos los alimentos, aparte del colesterol. Entonces, esos triglicéridos, una vez que son emulsionados por la bilis que se forma en el hígado, vean acá, se forman unas pequeñas gotitas chiquititas dentro de esas capsulitas, que eso, como les dije, es la emulsión. Y como les mencioné también anteriormente, en el páncreas se produce una enzima que se llama lipasa, la lipasa pancreática. Esa es la enzima entonces que va a hidrolizar estos triglicéridos, es decir, va a hacer que los triglicéridos se dividan en moléculas más chiquitas. ¿Cuáles son las moléculas más chiquitas? Ácidos grasos, monoglicéridos y glicerol. Para finalmente, vean, el mismo gráfico de hace unos minutitos. La glucosa atraviesa las células epiteliales y va ¿a dónde? Hacia la sangre. Los aminoácidos atraviesan las células epiteliales y también van a la sangre. Pero las grasas, una vez que son absorbidas por las células epiteliales de las microvellosidades, van al vaso quilífero. Esta circulación, como les mencioné, tiene que ser una circulación aparte, porque obviamente no es, no es sano ni fisiológicamente adaptativo las que la sangre circulen por la sangre. Por eso es que la sangre circula entonces por el quilífero, que no es más que el sistema circulatorio linfático, que es un sistema circulatorio anexo al sistema circulatorio por donde transcurre la sangre comúnmente. Entonces, esa es la digestión total de estos tres tipos de moléculas esenciales, de las biomoléculas: glucosas, aminoácidos y grasas. Una vez bien que las grasas están aquí emulsionadas, se dividen las micelas. Dentro de las micelas, la lipasa pancreática separa lo más que se puedan esas pequeñas moléculas de grasa, y vean, lo que hacen es que, como la grasa es liposoluble, es decir, a la vez es grasa, y para recordar, la membrana plasmática de las células está constituida principalmente por grasas, que son los fosfolípidos. Para recordar un poquito la estructura de la membrana plasmática, ellos pueden atravesar fácilmente las membranas plasmáticas. Ellos no necesitan ese transportador o ese cotransporte, que es una proteína transportadora como los aminoácidos y la glucosa. Simplemente ellos atraviesan de forma fluida, por difusión simple, hacia las células epiteliales. Una vez que estas moléculas se encuentran en las células epiteliales, se vuelven, como quien dice, a reensamblar
se envuelven en una capsulita que se llama kilomicrón y ellas entonces atraviesan las células epiteliales y van al quelífero linfático, ¿ves? Y ese quelífero linfático entonces que va a hacer circular los triglicéridos. Para finalizar, bueno, les puedo dejar por acá una lámina resumen acerca de las enzimas. Vean acá las enzimas y jugos digestivos que se encuentran en nuestro organismo, comenzando con las que se encuentran en la saliva como la amilasa, en el jugo gástrico que se encuentran proteasa, un nombre específico para una de ellas es la pepsina, más el ácido clorhídrico, el jugo pancreático que tiene proteasas como por ejemplo la tripsina, lipasas y amilasas, y unas enzimas intestinales que incluso en enzimas intestinales podemos observar que hay peptidasas, sacarasas, y la lactasa y la maltasa, que es la que les mencioné, que transformaba los disacáridos hasta monosacáridos. Y aquí al lado tienen un resumen de cuáles son las sustancias digeridas y el producto resultante. Entonces, bueno, de una forma de resumen, para tratar de establecer una clase completa y abarcadora del sistema digestivo, hasta este punto es donde les puedo llegar con el contenido. Verdaderamente este contenido que está acá es lo que ustedes más pueden necesitar para una prueba de ingreso a la universidad o para la prueba de ser bachiller. No, nada más específico que esto. Entonces, bueno, yo espero principalmente que les haya gustado. Espero que hayan tomado nota durante, están observando y escuchando este vídeo, para que recuerden, para que cuando tengamos la próxima clase, en la próxima clase me voy a tomar unos primeros minutos, unos 10 o 15 minutos, para que ustedes se hagan una especie de autoevaluación del contenido que estoy dando yo en este video antes de comenzar con el otro tema. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el vídeo. Mi nombre es José Luis Brito, profesor de biología, de anatomía y ciencias fisiológicas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.